Un libro para tener en cuenta, una historia para tener en cuenta. No tenerlo en cuenta es alcanzar la muerte eterna. Esta es una obra que no siempre se la quiere dar a conocer. De él poco se habla en estos tiempos y menos se cree aún. De Monseñor Segur, El infierno. Sí lo hay. ¿Qué es? Modo de evitarlo. Traducido al español por quien fue avalado en su momento, estamos hablando de París, de 1875, con revisión y notas de Gustavo Daniel Corvi, editado en Buenos Aires en 1980. Ya sabemos esa fecha, pero el libro y su original son verdaderos. Licencia del Ordinario, Vicariato General de la Diócesis de Barcelona, del año de Nuestro Señor de 1908, dada en Barcelona el 27 de agosto. Comienza entonces diciendo la introducción al libro con la licencia del Ordinario, Vicariato General de la Diócesis de Barcelona. Por lo que nos toca, concedemos nuestro permiso para reimprimirse el opúsculo titulado El infierno. Sí lo hay. ¿Qué es? Modo de evitarlo. Por Monseñor de Segur. Mediante que de nuestra orden ha sido examinado y no contiene, según la censura, cosa alguna contraria al dogma católico y a la sana moral. Imprímase esta licencia al principio o final del opúsculo y entréguese 2 ejemplares del mismo, rubricados por el censor en la curia de nuestro vicariato. Barcelona, 27 de agosto de 1908. El vicario general provisor José Palmarola. Por mandato de su señoría, licenciado Manuel Fernández, secretario. Prólogo. Era el año de 1837. 2 jóvenes subtenientes recién salidos del colegio de Saint-Cyr visitaban los monumentos y curiosidades de París. Habiendo entrado en la iglesia de la Asunción, cerca de las Tullerías, miraban los cuadros, las pinturas y otros detalles artísticos de aquella hermosa rotonda, sin que pensasen en orar. Cerca del confesionario vio uno de ellos a un joven sacerdote con sobrepelliz que oraba ante el Santísimo Sacramento. «Mira a ese cura», dice a su camarada. «Diríase que se está esperando a alguien». «Tal vez a ti», responde el otro riendo. «¿A mí? ¿Y para qué? ¿Quién sabe? Tal vez para confesarte». «¿Para confesarme? Pues bien, ¿qué quieres apostar? Y voy a hacerlo». «¿Tú? ¿Ir a confesarte? Va». Y echóse a reír encogiéndose de hombros. «¿Quieres apostar?», replica el joven oficial, con ademán entre zumbón y decidido. «Apostemos una buena comida con una botella de champagne». Va la comida y la botella. «Te desafío a que no vas a meterte en la caja». Apenas había concluido cuando el otro, yendo a encontrar al joven sacerdote, hablóle una palabra al oído, y éste, levantándose, entra en el confesionario, mientras que el improvisado penitente echa sobre su camarada una mirada de triunfo y se arrodilla como para confesarse. «Habrá descaro», murmura el otro, y siéntase para ver lo que iba a pasar. Aguarda 5, 10 minutos, un cuarto de hora,
¿Qué es lo que hace?, se preguntaba con curiosidad, algún tanto impaciente. ¿Qué es lo que puede decir tanto tiempo? Por fin, ábrase el confesionario, sale el sacerdote con animado y grave continente y después de saludar al joven militar, entra en la sacristía. Habíase levantado también el oficial, colorado como un gallo, estirándose el bigote con aire aturdido y haciendo a su amigo seña de que lo siguiese para salir de la iglesia. Vamos, le dice aquel, ¿qué es lo que te ha pasado? ¿Sabes que has permanecido cerca de 20 minutos con el cura? A fe mía he creído por un momento que te confesabas de veras. Has ganado la apuesta. ¿Quieres que sea esta tarde? No, respondió con mal humor el otro. Hoy no. Veremos, otro día. Tengo que hacer. He de dejarte. Y estrechando la mano de su compañero, se alejó bruscamente con ademán meditabundo. ¿Qué había pasado entre el subteniente y el confesor? Helo aquí. Apenas el confesor había abierto la ventanilla del confesionario, cuando, por el ademán del joven, comprendió que se trataba de una broma. Este había llevado su imprudencia hasta decir al acabar no sé qué frase, la religión, la confesión, me burlo de ellas. El sacerdote era un hombre de corazón. Mirad, querido caballero, le dice interrumpiendo con dulzura, veo que lo que hacéis no anda muy conforme. Dejemos a un lado la confesión y si os place, platiquemos un poco. Yo aprecio mucho a los militares y por otra parte me parecéis un joven bueno y amable. ¿Cuál es vuestro grado? El oficial empezaba a conocer que había hecho una tontería. Contento con hallar un medio de salir del paso, contesta con finura. No soy más que un subteniente. Acabo de salir de Saint-Cyr. ¿Subteniente? ¿Y continuaréis mucho tiempo de subteniente? No lo sé. 2, 3, 4 años tal vez. ¿Y después? Después pasaré a teniente. ¿Y después? Después seré capitán. ¿Capitán? ¿A qué edad se puede ser capitán? Si me favorece la suerte, dice sonriendo el joven, puedo ser capitán a los 28 o 29 años. ¿Y después? Oh, después la carrera es difícil. Se continúa siendo capitán por largo tiempo. Más tarde se asciende a comandante, después a teniente coronel, después a coronel. Y bien, heos aquí coronel a los 40 o 42 años. ¿Y después de esto? Después pasaré a brigadier y después a general. ¿Y después? Después ya no hay más que el bastón de mariscal, pero no son tantas ni tan altas mis pretensiones. Está bien, pero ¿no os casaréis? Sin duda, cuando sea oficial superior. Enhorabuena, heos aquí casado. Oficial superior, general, quizás mariscal de Francia, quién sabe. ¿Y después caballero? Añadió con autoridad el sacerdote. Después, replicó el oficial, algo turbado. A fe mía, no sé lo que sucederá después. Ved cuán singular es esto, dice entonces el sacerdote en tono cada vez más grave. Sabéis lo que sucederá hasta entonces, y no sabéis lo que ocurrirá después. Pues bien, yo lo sé, y voy a decíroslo. Después, caballero, después moriréis. Después de vuestra muerte, compareceréis delante de Dios y seréis juzgado. Y si continuáis haciendo lo que habéis hecho, seréis condenado. Iréis al fuego eterno del infierno. He aquí lo que pasará después. Y como el joven atolondrado, disgustado por este final, pareciese que quería levantarse. Un instante, caballero, añadió el cura. Tengo que deciros aún una palabra. Sois hombre de honor, ¿no es verdad? Yo también lo soy. Acabáis de faltarme gravemente. Me debéis una reparación. Os la pido y exijo en nombre del honor. Por otra parte, es muy sencilla. Vais a darme vuestra palabra
de que durante 8 días, cada noche, antes de acostaros, os arrodillaréis y diréis en voz alta: un día moriré, pero me río. Después de mi muerte seré juzgado, pero me río. Después de juzgado seré condenado, pero me río. Iré al fuego eterno del infierno, pero me río. Nada más, pero vais a darme vuestra palabra de honor de no faltar a eso, ¿no es así? Cada vez más fatigado, queriendo a toda costa salir de aquel mal paso, el subteniente lo había prometido todo, y el buen sacerdote lo despidió con dulzura, añadiendo: no necesito deciros, mi querido amigo, que os perdono de todo corazón. Si alguna vez puedo prestaros algún servicio, me encontraréis siempre aquí, en este mismo lugar. Pero no olvidéis la palabra empeñada. Un instante después, los dos jóvenes se marcharon conforme hemos dicho. El joven oficial comió solo y estaba manifiestamente inquieto. Por la noche, al momento de acostarse, vaciló un poco, mas había empeñado su palabra y se decidió. Moriré, seré juzgado, iré quizás al infierno. No tuvo valor para añadir: me río. Pasáronse así algunos días. Su penitencia le venía sin cesar a la memoria, y parecía que resonaba en sus oídos. Era, en el fondo, como la mayor parte de los jóvenes, más atolondrado que malo. No había transcurrido la semana cuando volvía, pero solo, a la iglesia de la Asunción. Se confesaba de veras y salía del confesionario con el rostro bañado en lágrimas y la alegría en el corazón. Se me ha asegurado después que ha sido un digno y fervoroso cristiano. El pensamiento serio del infierno había obrado, con la gracia de Dios, la transformación. Pues bien, lo que ha hecho en el espíritu de ese joven oficial, ¿por qué no había de hacerlo en el tuyo, amigo lector? Es menester, pues, reflexionarlo bien de una vez. Es menester reflexionarlo. Es esta una cuestión personal, sí la hay, y profundamente temible. Después debes confesarlo. Se presenta delante de cada uno de nosotros y de buen o mal grado exige una solución positiva. Vamos, pues, si te parece bien, a examinar juntos, breve pero seriamente, 2 cosas. Primero, si hay verdaderamente un infierno. Y 2, ¿qué es el infierno? Apelo aquí únicamente a tu buena fe y a tu lealtad. Punto número 1. Sí hay verdaderamente un infierno. Hay un infierno. Esta es la creencia de todos los pueblos en todos los tiempos. Lo que los pueblos han creído siempre y en todos los tiempos constituye lo que se llama una verdad de sentido común. O, si os parece mejor, de sentimiento común universal. Quien quiera que rehúse admitir una de estas grandes verdades universales, no tendría, como muy justamente se dice, sentido común. Es menester, en efecto, ser loco para imaginarse que puede alguien tener razón contra todo el mundo. En todos los tiempos, desde el principio del mundo hasta nuestros días, todos los pueblos han creído en un infierno, bajo uno u otro nombre. Bajo formas más o menos alteradas, han recibido, conservado y proclamado la creencia en terribles castigos, en castigos sin fin, en que aparece siempre el fuego para castigo de los malos después de la muerte. Es este un hecho cierto y ha sido tan claramente demostrado por nuestros grandes filósofos cristianos que sería ocioso, por decirlo así, tomarse el trabajo de probarlo. Desde un principio se encuentra consignado claramente la existencia de un infierno eterno de fuego en los más antiguos libros conocidos, los de Moisés. No lo cito aquí, notadlo bien, sino bajo el punto de vista puramente histórico. En ellos se encuentra el nombre mismo del infierno
con todas sus letras. Así, en el capítulo 16 del libro de los Números, vemos a los 3 levitas, Coré, Datán y Abirón, que habían blasfemado de Dios y rebelándose contra Moisés, tragados vivos por el infierno. Repitiendo el texto, y bajaron vivos al infierno. Y el fuego, Iñis, que hizo salir el Señor, devoró a otros 250 rebeldes. Moisés escribía esto más de 1600 años antes del nacimiento de nuestro Señor, es decir, hace cerca de 3500 años. En el Deuteronomio dice el Señor por boca de Moisés: «Se ha encendido en mi cólera el fuego, y sus ardores penetrarán hasta las profundidades del infierno». Ver en las referencias Números 16, 36 y 35 y Deuteronomio 32, 22. En el libro de Job, escrito también por Moisés, según parecer de los más grandes sabios, los impíos, cuya vida rebosa de bienes y que dicen a Dios: «No tenemos necesidad de vos, no queremos vuestra ley, ¿a qué fin serviros y rogaros?», esos impíos caen de repente en el infierno. Job llama al infierno la región de las tinieblas, la región sumergida en las sombras de la muerte, la región de las desdichas y de las tinieblas, en la que no existen orden alguno, y la sombra de la muerte, pero donde reina el horror eterno. He aquí testimonios ciertamente más que respetables y que se remontan a los más apartados orígenes históricos. 1000 años antes de la era cristiana, cuando no se trataba aún de historia griega ni romana, David y Salomón hablaban con frecuencia del infierno como de una gran verdad, de tal modo conocida y admirada de todos, que no hay necesidad de demostrarla. En el libro de los Salmos, David dice, entre otras cosas, hablando de los pecadores: «Sean arrojados al infierno, que los impíos sean confundidos y precipitados al infierno». Y en otra parte habla de los dolores del infierno. Salomón no es menos explícito, refiriendo los propósitos de los impíos que quieren seducir y perder al justo, y dice: «Devorémoslo vivo como hace el infierno». Y en aquel hermoso pasaje del libro de la sabiduría, en que tan admirablemente pinta la desesperación de los condenados, añade: «He aquí lo que dicen en el infierno: aquellos que han pecado, pues la esperanza del impío se desvanece como el humo que el viento se lleva». Ver los Salmos 9, versículo 18, el Salmo 30, versículo 18, el Salmo 17, versículo 6, Proverbios, capítulo 1, versículo 12, Sabiduría, capítulo 5, versículo 14, y anteriormente ir a las referencias para ver las palabras de Job en Job, capítulo 21, versículo 13 al 15, y en Job, capítulo 10, versículos 21 a 22. Entonces retomo y dice: «Y en aquel hermoso pasaje del libro de la sabiduría, en que tan admirablemente pinta la desesperación de los condenados, añade: he aquí que dicen en el infierno: aquellos que han pecado, pues la esperanza del impío se desvanece como el humo que el viento se lleva». Sabiduría, capítulo 5, versículo 14. En otro de sus libros, llamado El Eclesiástico, dice también:
La multitud de los pecadores es como un manojo de estopas, y su último fin es la llama del fuego. Tales son los infiernos y las tinieblas y las penas. Ver Eclesiastés capítulo 21, versículos 10 y 11. 2 siglos después, más de 800 años antes de Jesucristo, el gran profeta Isaías decía a su vez: ¿Cómo has caído de lo alto de los cielos, oh Lucifer? Tú que decías en tu corazón: yo subiré hasta el cielo y seré semejante al Altísimo, te vemos precipitado en el infierno, en el fondo del abismo. Ver Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15. Por este abismo, por ese misterioso lago, veremos más adelante que debe entenderse aquella espantosa masa líquida de fuego que rodea y oculta la tierra, y que la misma Iglesia nos indica como el lugar propiamente dicho del infierno. Salomón y David hablan igualmente de este ardiente abismo. En otro pasaje de sus profecías, Isaías habla del fuego eterno del infierno. Los pecadores, dice, deben temblar de espanto. ¿Cuál de vosotros podrá habitar en el fuego devorador, en las llamas eternas? Ver Isaías capítulo 33, versículo 14. El profeta Daniel, que vivía 200 años después de Isaías, dice, hablando de la resurrección final y del juicio: y la muchedumbre de aquellos que duermen en el polvo se despertará, los unos para la vida eterna, los otros para un oprobio que no acabará nunca. Ver Daniel capítulo 12, versículo 2. Existe igual testimonio de los demás profetas hasta el precursor del Mesías, San Juan Bautista, el cual habla también al pueblo de Jerusalén del fuego eterno del infierno, como de una verdad de todos conocida y de la que nadie jamás ha dudado. He aquí el Cristo que se aproxima, exclama. Él cernerá su grano, recogerá el trigo, los escogidos, en los graneros, y la paja, los pescadores, los arrojará al fuego inextinguible. Ver Mateo capítulo 3, versículo 12. La antigüedad pagana, griega y latina, nos habla igualmente del infierno y de sus terribles castigos, que no tendrán fin, bajo formas más o menos exactas, según que los pueblos se alejaban más o menos de las tradiciones primitivas y de las enseñanzas de los patriarcas y profetas. Se encuentra siempre la creencia en un infierno de fuego y de tinieblas. Tal es el tártaro de los griegos y de los latinos. Los impíos que han despreciado las santas leyes son precipitados en el tártaro para no salir jamás y para sufrir allí horribles y eternos tormentos. Dice Sócrates, citado por Platón, discípulo suyo. Y Platón dice también: debe prestarse fe a las antiguas y sagradas tradiciones que enseñan que después de esta vida el alma será juzgada y castigada severamente si no ha vivido como convenía. Aristóteles, Cicerón, Séneca hablan de las mismas tradiciones que se pierden en la noche de los tiempos. Homero y Virgilio las han revestido de los colores de su inmortal poesía. ¿Quién no ha leído la relación de la bajada de Eneas a los infiernos, donde bajo el nombre de Tártaro, de Plutón, etc., hallamos las grandes verdades primitivas desfiguradas pero conservadas por el paganismo?
Los suplicios de los malos son allí eternos, y uno de ellos está pintado como fijo, eternamente fijo, en el infierno. Y esta creencia universal, incontestable y no contestada, el filósofo escéptico Bailey es el primero en consignarla y reconocerla. El inglés Bolingbroke, su compañero en volterianismo y en impiedad, la confiesa con igual franqueza diciendo formalmente: la doctrina de un estado futuro de recompensas y castigos parece que se pierde en las tinieblas de la antigüedad, precediendo a todo lo que conocemos de cierto. Desde que empezamos a desbrozar el caos de la historia antigua, hallamos esta creencia de la manera más sólida en el espíritu de las primeras naciones que conocemos. Encuéntrase restos de ella hasta entre las supersticiones informes de los salvajes de América, de África y de Oceanía. El paganismo de la India y de Persia conserva de la misma palpables vestigios y, por fin, el mahometanismo cuenta al infierno en el número de sus dogmas. En el seno del cristianismo es superfluo decir que el dogma del infierno es enseñado como una de las verdades fundamentales que sirven de base a todo el edificio de la religión. Los mismos protestantes, que lo han destruido todo con su loca doctrina del libre examen, no se han atrevido a negar el infierno, cosa extraña e inexplicable. En medio de tantas ruinas, Lutero, Calvino y demás han tenido que dejar en pie esta espantosa verdad, que sin embargo había de serles personalmente tan importuna. Así pues, en todos los pueblos y en todos los tiempos fue conocida y reconocida la existencia del infierno. Luego, este terrible dogma forma parte del tesoro de las grandes verdades universales que constituyen la luz de la humanidad. Luego, no es posible que un hombre sensato la ponga en duda, diciendo en la locura de una orgullosa ignorancia: no hay infierno. Luego hay un infierno. Fin de la primera parte. Punto 1. En el siguiente audio-vídeo tocaremos Hay un infierno. El infierno no ha sido inventado ni pudo serlo.